Vamos a recibir con mucho gusto a Fernando Amado, es licenciado en Ciencia Política, ha sido diputado nacional, hoy es director de Turismo de la Intendencia de Montevideo. Si nos queda algún pedacito de tiempo hablaremos de esto, pero la invitación tiene que ver con un nuevo libro. El libro se llama Manini, el comandante sin jefe. Fernando, un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Por la afinidad con los temas políticos, obviamente esto es una entrevista para un programa de una hora y media, obviamente. Lo que queríamos, sí, que a través de BTV Noticias, edición central, el libro tuviera, para los que nos miran en todo el país, la visibilidad suficiente para que los que estén interesados puedan acceder a este material. ¿Por qué Manini? Bueno, en primer lugar porque Manini yo creo que es una realidad incontrastable, que es un fenómeno político y social que en 2019, para hablar en términos de cómo hablamos muchas veces sin formalidad, se comió la pastilla al sistema político, en el cual me incluyo, obviamente. ¿No lo vieron venir? También la academia, también los analistas en términos generales. En términos generales. En términos generales. Incluso, fíjate que... Que no lo vieron venir, decís vos. O sea, no lo vieron venir y... Capaz que el que lo vio venir se murió. No, digo por Fernández Huidobro. Pero murió mucho antes, cuando creo que no estaba previsto y no estaba ni siquiera en la cabeza del propio Manini incursionar en política. Recordemos que Huidobro muere en 2016. En ese momento, obviamente, el ministro Fernández Huidobro y Manini jugaban de memoria. Está bien desarrollado en el libro las relaciones que fueron generando en el transcurso del tiempo y el respaldo que tenía, obviamente, Manini del entonces ministro Fernández Huidobro. Pero después tuvo que enfrentar Manini esos años siguientes un Ministerio de Defensa liderado por el ministro Menéndez, y la tónica ya no fue la misma, y allí empieza a aparecer más el Manini de alguna manera díscolo, retador del Ejecutivo. Molesto con la justicia ordinaria. Sí, que no se circunscribe solo al año 2018, que obviamente fue el año paradigmático en el cual se tensó la piola con el Poder Ejecutivo, con el presidente Vázquez, fue el momento del arresto al rigor de 30 días, en fin, fue una cantidad de situaciones que tensaron al máximo la relación entre Manini y el Poder Ejecutivo. Pero en los años anteriores ya venía, incluso con Fernández Huidobro, teniendo pronunciamientos, llamémosle, polémicos o que marcaban la agenda o que de alguna manera no pasaban desapercibidos, ¿no? En los 18 mayos, en la celebración del Día del Ejército. Sí, él igual dice que estando el ñato allí, el Fernández Huidobro allí, le opacaba todo, te lo dice en el libro. Y de alguna manera él lo que dice es que si lo que tenía que decir él y hacer fuerza él, siendo comandante en jefe del Ejército, peleando por los intereses del Ejército en ese momento, lo hacía el ministro, lo hacía el presidente, mejor. El tema es que lo que él siente que hay un clic, hay un quiebre cuando muere Huidobro. Y allí es que siente que él tiene que ser la voz y tiene que pasar a tener un protagonismo que hasta ese momento no tenía. Eso fue lo que también fue, yo diría, abonando esa atención. Pero, ¿por qué Manini? Porque en definitiva no se vio venir el salto hacia la política hasta muy cercano en el tiempo, el año electoral. Y haciendo un paralelismo con la situación en Argentina, sí. No se vio venir a Milei, no se vio venir que ganara, no se vio venir que ganara por esa diferencia, no se vio venir que sacara 11 diputados. Exactamente. Porque vos decís, y te dejo nuevamente, sí. Cuando Daniel García Pintos dejó la política partidaria, aunque siguió en algunos cargos, alguna comisión técnico mixta, creo que del Río de la Plata o del Uruguay, es un tema que él dominaba mucho. Cuando Pablo Millor se retiró, casi que como que la familia militar se quedó sin partido. Estoy encasillando, haciendo una caricatura para que se entienda, porque vos lo decís muy claramente. Nadie como él desde el 85 para acá, a pesar de que en el 84 y en el 89 estuvo Pacheco Areco como candidato, representó a ese sector. Sí. Eso le molesta a Manini también, porque dice que él nació encasillado por aquel artículo de Abercorn, en fin. Sí, pero a ver, eso que tú decís es lo que es parte de lo que, digamos, se va desarrollando para entender también cómo encaja Manini en el liderazgo de un fenómeno que ya tenía de alguna manera una base electoral
bueno, él supo capitalizar más que nadie desde el retorno a la democracia. Pero a mí me parece interesante dos fenómenos. O sea, el fenómeno, por un lado, de él haber logrado capitalizar in totum, llamémosle, detrás de su figura lo que podía ser el apoyo y el voto de la familia militar, cosa que antes estaba más repartida entre los partidos tradicionales, en figuras, ¿no? Podía ser García Pinto, podía ser algún dirigente del Partido Nacional. Obviamente que antes de esa época Millor tuvo una muy buena sintonía y desempeño en ese sentido, el propio Pacheco Areco. Pero lo que no había surgido era militares que saltaran a la política con éxito. O sea, trasladar esa ascendencia naturalmente que tuvieron comandantes en jefe, generales que después saltaron a la política y no lograron extrapolar esa ascendencia al voto. Y lo segundo, que me parece también bien importante, que tiene que ver con esto de no verlo venir. Y tú decías varios momentos en donde parece que te prenden las alarmas y no lo ves venir o no querés verlo venir, ¿no? Que pretendo no saber. Que tiene que ver con, pasa la elección interna, en donde Manini, sin competencia, sin necesidad de medirse con nadie, con un partido recién armado, habiendo aceptado la candidatura 2 meses y poco antes. Con mucho amateur en las listas. Totalmente, logra la friolera de 49.000 y pico de votos, ¿no? En la interna, cuando no había, era un acto de fe ir a votar a la interna de Cabildo. Es decir, Cabildo lo que precisaba solo era más de 500 votos para después poder correr en octubre, como el Partido Independiente. Es decir, esos partidos que lo que precisan es saltar el umbral necesario para ir después a las legislativas, que es el plato fuerte para ese tipo de partidos, con ese tipo de aspiración, digamos, de representación. Y sin embargo se despachó en octubre con una bancada, como vos bien decías, de 11 diputados y 3 senadores, que implica necesariamente haber traspasado ampliamente lo que podía ser la votación de la familia militar. Y ahí está otro ingrediente que en estas horas con lo de Milei también he escuchado gente que es el tema, obviamente. Entonces, aquello de no entender o no querer entender que a Milei lo votó una cantidad de gente que seguramente fue incentivada a votar a Milei por diversas razones que no se pueden medir con herramientas tradicionales. Mucho menos en el caso de Manini y en el caso del 2019 podemos entender este fenómeno, y por eso el libro también, que no son los titulares que han salido en la prensa solo, o sea, es el relato de 350 páginas donde vas desentrañando de alguna manera la mentalidad militar aplicada en política y aplicada en estrategia política, que obviamente... ¿Con convicciones democráticas? Él lo dice con claridad. Después, obviamente, hay episodios del pasado reciente en donde, de alguna manera, yo lo digo en el capítulo de Derechos Humanos, no hubo conversación, no hubo entrevista, tuvimos más de 10 encuentros en 2 años, de hora y media a 2 horas, en donde en algún momento no apareciera el tema de derechos humanos. Entonces, si bien no es la generación de la dictadura, porque sale de la escuela militar con el grado de alférez recién en el 79, es decir, ya en la salida, con un grado en donde no tenía incidencia, no tenía, digamos... es imposible que la generación de Manini de militares no esté, de alguna manera, bastante atada igual a todo ese pasado. Entonces, es como que por momentos quiere dejar ese pasado atrás, quiere y dice con contundencia que muchas de las cosas que se enteró en el 2000, con la Comisión para la Paz de Jorge Valle, sobre todo la generación de él. También dice con claridad el rechazo que le produce lo de María Claudia García de Hellman y unos tantos otros casos emblemáticos, pero... de alguna manera también siente la necesidad, que fue bandera mientras fue comandante jefe y lo siguió siendo y sigue siendo hoy día. De hecho, fue la razón por la cual el presidente Vázquez lo terminó cesando del cargo de comandante. No fue por el Tribunal de Honor, sino fue por un escrito que él adjuntó en donde decía justamente lo que hoy decías más temprano, Miguel, en cuanto a que la justicia, según Manini, no era justicia, sino si estabas con uniforme era venganza. Tengo que hacerte 3 o 4 preguntas. La producción hizo 50 preguntas, 50 con ese, así, sin cuenta, pero es imposible.
Hay quien dice, alguien me decía, no es que alguien me decía, dice, ¿viste que le está pasando a Fernando Amado lo mismo que a Alfredo García con Pepe Coloquios? Lo critican que lo largó antes de las elecciones. ¿Te están criticando por eso? No, yo expresamente, lo digo con total honestidad, para mí era fundamental, más allá de que esta aventura empezó en 2021, con el primer contacto con él, cuando fui a plantearle el tema, aunque las entrevistas fueron en 2022 y 2023, para mí era fundamental terminarlo antes del año electoral, porque ustedes saben bien, yo soy político, mi pasión es la política, y no quería que se mezclara un trabajo de este tipo con la campaña política. El año que viene voy a encarar de manera fuerte. Obviamente que trascendió a ver si estaba formando el partido político mientras era comandante, si esto es constitucional o no, lo que te dijo de Sanguinetti, de la calle Herrera, de la calle Pau. ¿Tenías algún temor del que dijera yo no dije eso? No. Primero porque evidentemente sí siento que él se soltó en muchas de las entrevistas y se sintió en confianza, y como lo ha dicho a posteriori en estas últimas horas, lo que está en el libro es lo que él dijo, y en realidad lo que pasa es que él dice lo que piensa, ¿no? Quizás con el diario del lunes, alguna de esas cosas que dijo, capaz que le bajaría algún cambio para evitar algún problema interno, etcétera. Pero no, en ese sentido nunca tuve temor, ¿no? Vos venís de la academia, seguís siendo parte de la academia por el estudio que tuviste y por los... Acá en el Uruguay dice el Frente Amplio, la coalición de izquierda, dicen, ¿no? Sí. De repente te encontrás con un partido independiente centro-izquierda. Sí. Si a Manini le decís a la derecha, le cuesta decir que es un partido de derecha. Él no se reconoce como de derecha, él se reconoce como artiguista. Yo no sé si el herrerismo se reconoce como derecha, capaz que me dicen centro-derecha. Les cuesta tremendamente a los partidos de derecha, porque capaz que lo asocian con la ultraderecha. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que haces, porque es cierto. En Uruguay, además, sigue siendo, de alguna manera, para los dirigentes políticos, algo vergonzante asumirse como de derecha, que en otros países ya no. De hecho, han ido hacia la avanzada. ¿El Partido Popular de España? No, eso ni hablar, eso ya son históricos, pero los nuevos fenómenos de las extremas derechas, etcétera, en el continente... Seguro, ahora que es extrema derecha también, dicen, ¿no? Bueno, o muchas veces en ciencia política el país de Madrid le está poniendo ultraderechista a Milei, ¿no? Ese me gustaría hablar con alguno de los que titulan así, a ver qué... Sí, a ver, lo que estamos en Uruguay es frente a un fenómeno absolutamente diferente, que ha sido muy difícil entender, que cuesta incluso entender a los propios socios de la coalición en el funcionamiento permanente de estar en el gobierno y ser parte de un mismo gobierno. Tan difícil fue como su aparición, porque no nos olvidemos que el nacimiento del acuerdo de la coalición multicolor fue tremendamente difícil. Ni el Partido Independiente ni Mieres querían hacer una coalición con Cabildo Abierto. Ni Talvi en aquel momento tenía muchas ganas, es decir, la foto aquella de familia fue muy difícil entre los 5 partidos, pero era clave para la calle Pou mostrar una alternativa de cambio político que trascendiera mucho más la frontera de blancos y colorados juntos, ¿no? Entonces, fue una necesidad política y al final, evidentemente, se llegó a esa situación. Ahora, en los hechos políticos, ustedes que diariamente informan acerca de ellos, en estos 4 años han estado marcados por una tensión permanente interna en la coalición de gobierno, en donde el protagonista siempre de la tensión es Manini, ¿no? No lo dijimos ni tenemos tiempo, está también entrevistado en algunos capítulos el expresidente Mujica, Lucía Topolanqui. Has logrado además que las editoriales te hagan una letra extremadamente cómoda, parece una pavada, pero me encuentro con escritores y dicen, sí, yo tenía 800 páginas, la tuve que dejar en 500, y además como no había plata para tantas hojas, tiene una letrita que no la ves ni con lupa, o sea que parece una pavada. No, pero para la lectura... en estos tiempos de internet, que mi nieto agarra las fotos, papel, y le hace así para ver si la agranda, la foto papel, no a la computadora. Sí, tal cual. Mucha suerte, Fernando. Muchas gracias, Miguel. Te vamos a invitar antes de fin de año para hablar de lo que propone la Intendencia en turismo para la temporada, porque va a haber una cantidad de actividades en diciembre, enero, febrero. Sí, es una temporada bien importante y que por lo menos pinta muy bien en los distintos aspectos, como por ejemplo la temporada de cruceros, que parece que va a ser hasta mejor que la que tuvimos el año pasado. Y me acota Leonel Vera los 300 años de Montevideo y todo lo que se viene ahí. Encantado. Así que el libro está en todo el país, ¿no? Está en todo el país. Muchas gracias. No, a ti.
Fernando Amado arranca diciendo, me midió y me midió en cada entrevista, como que desconfiaba. En un país como Argentina, donde el juego más popular es mentir y desconfiar, ¿no? Me refiero al truco, pero ya venimos.